Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Echamos la magia, echamos la magia. Volvimos otra vez. Claro que sí. Hoy, 5 documentales que tienes que ver sí o sí. Es más, antes de morir, tienes que ver estos documentales. Y los 5 están en Netflix. Hoy vamos a recomendar 5 documentales. Nunca lo habíamos hecho. Nunca habíamos hecho la recomendación de documentales. Pero se los juro que tienen que ver esto. Y no sé si dejarles el mejor al final. Vamos a ver cómo me agarran. Pero uno es una locura que de verdad que no van a creer que es verdad. No van a creer que es verdad. Vamos a comenzar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a comenzar con uno duro. Para que no se vayan a ir, que si el primero que fue muy chimbo, ya me voy a ir. No, vamos a empezar con uno duro. El primero se estrenó en el 2020. Se llama American Murder: The Family Next Door. Solamente les voy a decir que es lo peor que van a ver. Pero lo peor en el buen sentido. O sea, es demasiado buena. Esto es de un padre que asesinó a su esposa y a sus 2 hijas. A ver, un hombre puso la denuncia de que su esposa y sus hijas habían desaparecido 48 horas después. Obviamente van los policías, investigan qué fue lo que pasó. El esposo, el señor en este caso, va a testificar en la policía. Porque ya venía siendo, porque obviamente el marido siempre va a ser el principal sospechoso. Y entre tanto revuelo, él confiesa qué fue lo que pasó. Que mató a la esposa y a las 2 hijas. A la esposa la estranguló y a las 2 hijas las mató y las escondió en un tanque petrolero. O sea, realmente cuando yo la vi, lo que más me impactó fue, primero porque tengo una hija y eso me llegó mucho más. Porque ver cómo un padre mata a sus hijos, no salen estas imágenes, pero ver cómo imaginarme cómo un padre mata a sus hijos es una locura. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una persona que en las imágenes que van a ver es un padre común y corriente, por decirlo así, y que de la noche a la mañana mate a su esposa, mate a sus hijos, y los primeros días está como si nada, como si él no hubiese hecho nada? O sea, realmente me revuelve la cabeza porque no sé qué puede pasar por la mente de esas personas. Se los digo, vayan a verla. Es un documental muy fuerte. Es un documental que te llega mucho. Es muy loco. O sea, realmente es muy loco cómo puede llegar a hacer eso una persona tan... Y cuando lo vean se van a hacer la misma pregunta porque se ve una persona tan normal, por decirlo así, no sé, que realmente tienen que verlo. Se llama American Murder: The Family Next Door. Y recuerden, en Netflix. Estos documentales que estamos haciendo hoy son de Netflix. Segundo documental. El siguiente documental es American Symphony con Jon Batiste. Un músico increíble que te cuenta la historia. Este documental te cuenta la historia. Este fue el más reciente que vi. Por cierto, este documental está nominado a los Oscars. Este documental te cuenta la historia de este músico, Jon Batiste, increíble. Te deja pensando que obviamente las redes y la vida de un artista no te muestra por todo lo que le está pasando. Obviamente te muestra siempre el lado positivo. Te muestra cómo él, yo creo que en el mejor momento de su vida, con 11 o 7 nominaciones a los Grammy, a mejor álbum, está en el top, en su pico en el momento, pero su novia está padeciendo un cáncer. Entonces ves cómo él tiene que salir al escenario, tiene que cantar, tiene que recibir premios, ensayar, como si nada estuviese pasando. Pero cuando el telón se baja, por decirlo así, está sufre ansiedad con la enfermedad de su esposa. Realmente te muestra el lado humano de lo que puede ser un artista de tal calibre. O sea, realmente es impresionante. Es un documental que te llega mucho al corazón, que te muestra lo humano, como ya lo dije, te muestra lo humano de las personas. Vayan a verlo, vayan a verlo. American Symphony de Jon Batiste. Tercer documental, y el documental se llama Sly. Es de la vida contada por él mismo de Sylvester Stallone. Lo que me gustó de este documental, ya les digo, no soy el mayor fanático de Sylvester Stallone, pero lo que me marcó de este documental es que te muestra cómo la perseverancia, la insistencia, las ganas de crecer, la actitud positiva, decir yo puedo, lo voy a hacer, te lleva a lugares grandes. Sylvester Stallone no tenía buenos papeles, no le daban buenos papeles, no lo valoraban, decían que era un mal actor y él confiaba en sí mismo. Él sabía que él podía hacer algo trascendental, por decirlo así. De tantas cosas negativas y de tantos rechazos que tuvo, él dijo, ¿qué tengo que hacer
para poder lograr lo que yo quiero, que tengo que hacer para poder tener un papel principal. ¿Ok? Lo voy a hacer yo. ¿Y qué hizo? Escribió Rocky. Y parece mentira, pero escribió Rocky. Salió Rocky y fue uno de los mejores éxitos taquilleros del momento. Rocky lo llevó a lo que es ahora Sylvester Stallone. Si él no hubiese hecho esa película, si él no se hubiese arriesgado, si él se hubiese quedado con ese no, con ese rechazo, con ese tú no puedes, con ese de papeles mediocres que le estaban dando, ¿qué hubiese pasado? No hubiese llegado a donde está. Pero tienen que ver este documental Sly del 2023. Vayan a verlo. El cuarto documental, que me parece uno de los documentales más impresionantes y con un giro al final increíble, salió en el 2017. Se llama Long Shot. Este es tan increíble que realmente yo lo trato de analizar y yo digo, Dios mío, ¿qué probabilidad hay de que pase esto? El documental trata de el asesinato de una niña de 16 años que fue asesinada en el frente de su casa, en Los Ángeles, California. La policía decide arrestar a este sujeto, que es el protagonista, por decirlo así, ya que él era hermano de uno de los miembros de una pandilla del cual la familia de esta muchacha había testificado. Entonces, el problema es que él dice que él es inocente. Él dice, soy inocente, yo no estaba ahí, yo estaba en un juego de béisbol con mi hija. Aquí comienza todo. Los abogados empiezan una búsqueda exhaustiva para tratar de demostrar al jurado de que él no estaba en el momento del asesinato. Él estaba en un juego de los Dodgers, si no me equivoco, en el Dodger Stadium con su hija de 6 años. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar en cada rincón, en cada cámara, en cada lugar donde pudiese haber una imagen de este señor en el estadio para comprobar su inocencia. Imagínense que están buscando una imagen de un sujeto en un estadio, el de Dodger Stadium, que caben no sé cuántas miles de personas, y tratar de buscar la cara del sujeto en el estadio, a ver si una de las cámaras lo ponchó en el momento y lo vieron, para poder mostrar en el jurado, él es inocente. Tienen que verla. O sea, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Documental número 5 y documental que es mi favorito. Es la cosa más absurda, la cosa más extraña, bizarra. No sé cómo decir qué es este documental. Es una cosa loca que de verdad que tienen que verla. O sea, es alucinante. A estas alturas del partido yo creo que, o sea, tiene que ser mentira. Imagínense lo loco que es. En un vecindario de Estados Unidos, en Idaho, donde todos se conocen, donde todo es armonioso, donde todo es muy lindo, como te lo pintan en las películas, donde dejan las puertas sin seguro porque nada va a pasar, existe una familia y existen estos vecinos, unos vecinos. Este vecino se hace muy amigo de la primera familia con sus dotes de carisma, con sus dotes persuasivos, con la finalidad de secuestrar a una de sus hijas. Él hace lo que sea, ayuda al padre, ayuda a la madre, tiene un carisma increíble que enamora a todo el mundo y lo hace porque él es un pedo, ya saben que no sé si puedo decir esta palabra aquí en YouTube porque no sé si me bajan el video, pero hace lo que sea para ganarse la confianza de sus vecinos y así poder secuestrar a su hija. Lo raro es que él la llega a secuestrar y los padres están tan enamorados de este sujeto que no creen que no, él no la pudo haber secuestrado, él se la llevó de paseo. Pero han pasado 5 días ya y no ha llegado. O sea, realmente están dudando si la secuestró o no. Imagínense el nivel de persuasión que les tuvo este señor a estas personas para poder que a los 5 días todavía estaban dudosos de lo que había pasado. Ellos llaman al FBI, comienza el revuelo, se involucra todo el país para la búsqueda y captura de este sujeto. Y es una locura. Pero les voy a dar un pequeño dato. 2 años antes del secuestro, con todo el trabajo que él está haciendo para persuadir a la familia, que no fue de un mes a otro que hizo el secuestro, sino que fueron años ganándose la confianza de estas personas, que
tuvo amoríos en secreto con la mamá y con el señor también. O sea, imagínense, este primer sujeto, el secuestrador, está ganándose la confianza de esta familia para secuestrar a la hija de esta familia. Tuvo amoríos con la señora, con el señor y luego secuestró a la hija. O sea, es una locura. De verdad que es una locura. Yo creo que no lo estoy contando bien como para mostrarles realmente lo que es este documental. Vayan a verlo, por favor. Vayan a ver estos 5 documentales. Se los repito. Slide de Sylvester Stallone, American Symphony con John Baptiste, Long Shot, American Murder, The Family Next Door y Adopted in a Plain Sight. Dios, se lo juro, me van a agradecer y no hay desperdicio en ninguno de estos 5. Como les dije, el quinto es mi favorito. Vayan a verlo y me dicen qué tal. Los quiero mucho. Esto es Noche de Movies y nos vemos en un próximo episodio.